¿Cómo les va? Estamos dando inicio a una nueva charla granadera organizada por FIFRA y con el auspicio, como siempre, del IPCBA. Ahí vemos en pantalla a Daniel Rusía, acompañado de Jorge Ingaramo y de Javier Peralta. A Jorge Ingaramo, que vamos a tener como primer disertante de esta charla en una economía que está volando por los aires, con un dólar que no para de subir. Hoy creo que hay reunión del gabinete económico, que no sabemos muy bien para qué se van a reunir, pero hay reunión, tengo entendido, y estamos esperando que Jorge nos ayude a entender un poco dónde estamos parados, pero también hacia dónde va la cosa, ¿no? Cuál es el nivel de riesgo que está expresando el dólar y hacia dónde va la cuestión. Y después tendremos la posibilidad de hablar también con Fede Santangelo, que también está ya conectado, para analizar la coyuntura y las perspectivas del negocio ganadero, un negocio que tiene precios en baja en lo que es el ganado con destino a la faena, desde abril a esta parte, con una pérdida en términos reales del orden del 25%, con casi 2 millones de cabezas en los feedlot y con perspectivas de mucha oferta y consumo restringido o en caída, teniendo en cuenta lo que está pasando con la inflación en nuestro país. Así que veremos qué es lo que opina Fede de qué está pasando. Le damos el pase a Daniel Urcía, el vicepresidente de FIFRA, vicepresidente del IPCBA, para que los salude, y en un ratito vamos a estar escuchando a Jorge Ingaramo. Dani. Bueno, gracias Nico, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presente en esta nueva charla granadera. Cuando estábamos preparando esta charla decíamos que, bueno, nuevamente creo que es muy útil poder escuchar y compartir con ustedes la opinión de Jorge Ingaramo y de Agroideas con Federico Santangelo, porque ya tenemos los números de la ganadería del primer semestre, un número que aparece en principio con un volumen de actividad similar en cantidad de cabezas al año pasado, un poco superior en la producción de kilos, porque hay un promedio de faena por encima en 4 o 5 kilos. Probablemente Fede haga alguna referencia a esa situación, pero también que ha mostrado en junio ya un impacto en precios al consumidor por debajo de la inflación, que probablemente se repite en julio, y también con otra situación particular que hemos visto en alguna otra charla, que cuando hay corridas cambiarias no se reflejan inmediatamente en los precios ganaderos y menos en los precios de la carne. Pero yo lo tiro como una observación y seguramente Jorge y Fede después van a profundizar. En paralelo a eso, estamos renegando con las regulaciones, porque cuando más se regula y el mercado se mueve siempre más rápido que la adecuación de las normativas, de las reglamentaciones, trae aparejados algunos perjuicios para las empresas. Eso lo estamos viendo concretamente con las demoras de devolución de IVA, que obviamente puede ser un problema de caja. Lo vimos con la adecuación de los precios de referencia para la exportación, con los cambios de funcionarios eso se vio demorado. En el día de ayer hubo una reunión, el mercado internacional hace como 2 meses que está a la baja y hubo exportaciones que estuvieron frenadas por este motivo, fundamentalmente las exportaciones de hueso. Cuando uno mira lo exportado en mayo es superior a lo de junio, y eso tiene como explicación que la caída en el precio internacional con el precio de referencia local no se podía exportar porque el valor estaba por debajo de lo que establece el Banco Central como ingreso de divisas. Esta situación, que en esos ejemplos resulta claro, lo podemos extender a otras reglamentaciones que van complicando muchas veces la actividad privada, insisto, porque el comercio, porque la realidad
va a una velocidad que es difícil de igualar con la parte normativa, por la propia burocracia que requiere o tramitación que requiere una decisión. Dani, perdóname que te hago una consulta, porque tengo entendido, había un rumor de que en las próximas horas el gobierno iba a aumentar el precio de referencia de exportación de carne vacuna. ¿Se sabe algo de eso? No, la reunión de ayer fue no para aumentar, sino para disminuir. Para bajar, perdón. Sí. De hecho, ya está el acuerdo y seguramente aduana lo va a estar publicando entre mañana y los primeros días de la semana que viene, y justamente corrige en función de la baja ocurrida tanto en China fundamentalmente, porque el grueso de las exportaciones van a China y estos huesos con carne, el destino es China, pero también ha estado a la baja el mercado europeo. En cuanto al consumo interno, el número promedio se mantiene estable. Eso está ayudando de alguna manera a sostener la actividad de las plantas, porque los mayores costos, fundamentalmente energía, con un impacto de más del 60% en la facturación de junio de energía respecto a los meses anteriores, el incremento del precio de los combustibles, el gasoil fundamentalmente, que pegó tanto al transporte de Hacienda como a las carnes, el incremento salarial en lo que va de enero a diciembre, que está acordado, va a haber una recomposición del orden del 80%. Entonces, todos esos mayores costos, indudablemente, cuando no van a precio, solamente el volumen de actividad puede hacer que se sostengan, y hoy para ir a precio nos encontramos con un mercado bastante alicaído por el poder adquisitivo. Entonces, aunque la carne vacuna está en valores muy competitivos, nos encontramos que el poder adquisitivo es muy bajo y por eso la preferencia es el pollo o el cerdo, aun cuando hayan tenido un incremento interanual mayor al de la carne vacuna. De hecho, el cerdo estaba a valores muy competitivos, pero en las últimas 2 semanas ha tenido un incremento en torno del 25%, en el orden de los 50 pesos del capón, que ya se está viendo los precios en la carnicería, y que me parece que eso va a traer alguna complicación, porque me parece que al aproximarse con los precios del vacuno, la preferencia del consumidor es clara. Por otro lado, como actividad que estamos llevando adelante desde el punto de vista institucional con FIFRA y AFIC, estamos trabajando para plantear que se reconozcan los medios mecánicos para la bajada de carne, no solamente el troceo. El Ministerio de Agricultura de la Nación y de Trabajo han estado relevando un número importante de frigoríficos en provincia de Buenos Aires. Se nos ha informado que van a hacer lo mismo en el resto del país. La realidad que teníamos cuando se presentaron los planes de adecuación en abril, con un número de inversión, la verdad que se han superado. Diría que el piso hoy se ha duplicado esos presupuestos, con dificultades en la entrega de algunos materiales, con lo cual esto viene de alguna manera a complicar el escenario. Y ayer me decían que en algún banco oficial la tasa original de crédito ya se elevó en 10 puntos. O sea, el subsidio está vigente, pero la situación económica ha cambiado, y obviamente va a impactar sobre este programa. Por otro lado, seguimos insistiendo con lograr una reforma impositiva con un régimen especial para el carnicero, la implementación del remito electrónico carne trae algunos problemas que algunos casos son superados y otros son forzados a superarlo, que genera alguna distorsión en el mercado,
porque en el fondo el problema sigue siendo que la mayoría de las carnicerías debieran ser responsable inscripto, no lo son, y son monotributistas. Y en la cadena alguna forma de solución para que puedan seguir recibiendo carne siempre aparece, y eso termina siendo una competencia desleal en la propia cadena. Pero bueno, comentados algunos temas puntuales, creo que lo más importante es escuchar a los especialistas, así que Nico, yo seguimos acá con Javier y con el resto de los integrantes de AFIC y de FIFRA, y seremos parte del debate posterior, pero escuchemos a los especialistas. Dale, lo escuchamos entonces a Jorge Ingaramo, el economista que habitualmente nos acompaña en estas charlas granaderas, para entender un poco dónde estamos parados, si es que todavía tenemos piso, Jorge, donde pararnos y hacia dónde vamos. Y queremos, bueno, que nos cuentes tu análisis y tu reflexión sobre lo que está pasando con la economía argentina. Bueno, tengo muy poca voz. Buenas tardes, voy a tratar de hablar poco y breve y después contestar a las preguntas con sí o con no, así que, porque bueno, he estado hablando mucho últimamente en estos días, incluso participé en una actividad que no mencionó Daniel, que fue el miércoles de la semana pasada en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Comisión de Agricultura, donde fui invitado como uno de los que escribió parte del proyecto de ley agroindustrial, que prevé amortización acelerada de los activos y bono de crédito fiscal para la compra de insumos, y también prevé un cambio en el revalúo para la hacienda de invernada, o sea, una ley bastante buena, que por suerte tuvo un buen tratamiento, impulsada por el presidente de la comisión, Burjaile, que no parecía muy interesado hasta ese entonces. Estuvo el secretario Lestani, y estuvo la diputada Tolosa Paz, estuvo el presidente del bloque del Frente de Todos, o sea, gente que no sé si sabe mucho qué fue a hacer ahí, pero evidentemente demostró que el tema tiene mucho interés y que probablemente el trabajo de las comisiones, una vez que vuelva la actividad normal después de las vacaciones de invierno, propicie que esa ley finalmente se sancione. Bueno, una vez más agradeciendo a FIFRA y al Instituto por la invitación. Pasemos al tema que me ocupa a mí, que es la macroeconomía. Bueno, lamentablemente debo decirles que el problema es político, no es económico. Acá no hay ninguna situación económica dramática que justifique lo que está pasando, de ninguna manera. Y quiero explicarlo de una forma bastante simple, para que todo el mundo lo entienda. El gobierno nacional no se enteró que el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania y siguió funcionando como si viviéramos en un populismo sin plata y con los precios internacionales que nos jugaban a favor, cosa que no fue así. Porque si bien es cierto que las declaraciones de CIARASEC, que es la Cámara de Industriales Aceiteros y Cerealeros, crecieron en un 15% en el primer semestre respecto del año pasado, también es cierto de que los costos de importar energía, gas licuado de petróleo, fuel oil y gasoil, también crecieron, pero 3 veces, digamos, se multiplicaron por 3. Ahora, la situación es, desde ese punto de vista, lo que parecía ser una muy buena noticia para la Argentina, porque está bien, nosotros exportamos combustibles e importamos combustibles, pero exportamos alimentos, pero no importamos alimentos. Entonces eso parecía ser una situación muy favorable para la Argentina si uno escuchaba a Ingaramo en el mes de marzo de este año. Bueno, los errores del gobierno, la demora en ajustar las tarifas públicas, la crisis fiscal propiciada por esa demora de las tarifas públicas, y el paso del tiempo que hizo que los precios de los combustibles no bajaran, sino que al contrario se mantuvieran elevadísimos con la situación de guerra que continúa al día de hoy y que perjudica gravemente a la economía mundial,
tenemos una situación donde ni ganamos ni perdemos con la crisis producida por la invasión de Ucrania. Y voy a ser muy claro al respecto. La Ciara declaró en el primer semestre 2.450 millones de dólares más de exportaciones del complejo cerealero oleaginoso aceitero. Pero la cuenta de combustibles y energía neta, importaciones menos exportaciones, también creció en 2.648 millones de pesos. O sea, compárese 2.450 de aumento de ingresos, 2.648 de aumento de ingresos. No hay ninguna diferencia. No pasó nada. Desde el punto de vista del comercio exterior, recién estamos en un pequeño déficit fiscal, déficit externo, perdón, en el mes de junio. Estadística que salió en el día de ayer. O sea, claramente el problema de la guerra de Ucrania no puede ser la responsable del descalabro que estamos viviendo. Otro elemento para tener en cuenta. Nosotros no ajustamos las tarifas públicas hasta ahora que apareció el viernes pasado una absurda conferencia de prensa del secretario de Energía donde dice que se van a conseguir ahorros por 15.700 millones de pesos. La cuenta de subsidios económicos del mes de junio fue de 278.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea de lo moroso que es este gobierno. Este gobierno es de una ineficacia de gestión realmente terrible, temeraria. No saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Otro elemento, se dice la gente fuga del peso. Bueno, hay una pequeña caída del 4% en los depósitos en dólares en el sistema financiero, pero los depósitos en el sistema financiero en pesos de la economía argentina crecieron el 76,5% interanual, prácticamente como el 80% que mencionaba recién Ursía, que iban a crecer los salarios de los empleados de los frigoríficos. No hay una fuga dramática del peso. Que la gente se trate de sacar los pesos de encima es lógico, es natural, viene de una pandemia, etcétera, etcétera. Pero no hay una fuga dramática del peso. O sea, si desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista del comercio exterior no hubo grandes cambios que motivaran esta situación que estamos pasando hoy, ¿cuál es la razón por la cual estamos pasando esta situación tan dramática que aparece como terminal? La razón es política, sin ninguna duda. Y comienza en el día del aniversario de YPF. ¿Por qué? Porque Culfas comete el error de contestarle a la señora Kirchner. Comete el error de contestarle. Y entonces ella empieza a darse el gusto de voltear ministros, ¿no? Voltear ministros, sin contemplar que eso tarde o temprano le iba a llegar a afectar a ella en lo personal también, como evidentemente la está afectando. Cualquier encuesta demuestra que si bien ella es la persona individualmente que mejor imagen tiene desde el punto de vista de la intención de voto, también es la que peor imagen tiene de la intención, desde el punto de vista de intención de voto. Es la más conocida, es la que mejor intención de voto tiene y es la que peor intención de voto tiene de parte de los que no la quieren. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ella está trabajando para su proyecto personal. Y eso siguió después, con la tumbada eficaz del ministro Guzmán, que yo sigo diciendo, no era sapo de mi pozo, digamos. Yo estoy en otro pozo distinto del de Guzmán. Pero Guzmán no fue tan sonso. Hizo las cosas razonablemente bien. Y lamentablemente cometió algunos errores que, entre otros, ser muy individualista y pelearse con la doctora. Con lo cual fue el segundo en la lista de los tumbados. Vino el Pichichi Scioli para reemplazarlo y después hubo ese fin de semana estrambótico donde aparecía que Massa se quedaba con todo y Massa se quedó con nada y finalmente solo hubo el cambio de la ministra Batakis, a la cual yo jamás esperé nada de la ministra Batakis, salvo el día que la escuché hablar
en el cual comprendí que por lo menos el enfoque era correcto, fiscal. El problema argentino es fiscal. Y se vio claramente en la demora en resolver no solo el problema de los subsidios públicos, sino también los problemas de los costos del IFE 2 y de todos los otros costos de los 280.000 millones de pesos que hubo que poner porque la inflación se le fue de las manos, porque no lo supo corregir a tiempo, y ahí sí hubo un defecto del señor Guzmán que evidentemente no tenía el poder para poder hacerlo, porque claramente no lo dejaban. Esto es una cosa que salta a la vista. La doctora no quería el arreglo con el fondo. Eso se vio en la sesión del mes de diciembre, cuando Máximo boicotea el arreglo que más había hecho con Negri y con Ritondo de mandar la ley de presupuesto a comisión. Máximo se levanta, los insulta a todos y se levanta la sesión y no tuvimos presupuesto. Y pasamos a tener un acuerdo con el fondo sin presupuesto, un acuerdo con el fondo sin plan trienal y un acuerdo con el fondo que no sirvió prácticamente hasta ahora prácticamente para nada. Y que además no lo podemos cumplir de ninguna manera bajo estas circunstancias políticas. Entonces, el problema es claramente político. Ahora hay un trípode con una ministra a la cual nadie le da bola, ¿no? Porque el programa de la ministra no es malo. Cuenta única fiscal, pasar el rastrillo sobre 600.000 millones de pesos que tienen disponibles para gastar organismos descentralizados, desconcentrados, fondos fiduciarios, y no dejárselos gastar, cumplir con el acuerdo con el fondo, hacer un revalúo, sobre todo para las provincias del norte, donde las evaluaciones fiscales son realmente ridículas, comparados con los valores de mercado. Bueno, ese programa, así chiquitito, pobre, minúsculo, como se lo ve, tiene por lo menos el enfoque correcto. Y el mercado lo recibió bien. 2 días. 2 días. Solamente 2 días. Después empezaron la suba del 69% en los sueldos del Congreso dispuesta por Cristina y por Massa. No podían ser 68 ni 70, tenía que ser 69, un número pom, ¿no? Como podrán ver, muy bien elegido. Después, la reunión del lunes, donde la pobre ministra Batakis, con 5 gobernadores presentes, lo deja anunciar un plan de obras públicas al presidente, todo lo contrario de lo que había dicho el lunes anterior, y por supuesto ninguna de las cosas que el ministro propuso se hizo. Obviamente, los mercados, ¿qué dijeron? Lo único positivo que hizo la ministra Batakis, real, palpable, tangible, es la reprogramación de muy poca plata de deuda pública interna, en la cual recaudó 128.000 millones de pesos cuando con 12.700 alcanzaba. Eso le permitió a la ministra Batakis que en el vencimiento del día 29, que es el próximo día de que tiene su ministerio, si es que para esa época todavía está a cargo de esa cartera, le quedan 110.000 millones de pesos que puede usarlo para refinanciar los 370.000 que quedan pendientes para este mes. Pero tiene otro día D, 2 días D en realidad tiene. Un día D que se llama 15 de septiembre, que es cuando terminamos de importar combustibles, porque pasa el frío y ahí bajan los subsidios económicos y mejora la situación fiscal, y otro día D que es a fines de septiembre, donde le vencen 1 billón de pesos de deuda pública interna, y ya no sabemos cómo va a ser para resolver ese problema. Entonces, tenemos un problemón político mayúsculo. No sabemos qué quiere la doctora. ¿La doctora está decidida a tumbarlo a Fernández, sí o no? El que tenga la respuesta para eso, por favor, dígala use el WhatsApp. Yo no tengo la respuesta a esa. Si lo tumba Fernández, la doctora, ¿está dispuesta a subir ella con la señora, esta chica que tiene que ahora se me fue el apellido, en la Cámara de Diputados, que tiene de Adláter, o Fernández Sagasti, o Costa como ministro de Economía? Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto político?
Y los mercados viven de eso. Viven de eso. Miremos la conducta del sistema financiero y de los creadores de mercado del sistema financiero, mercados de capitales me refiero, y miremos la conducta de Ciara Sec. La de Ciara Sec ya le dijimos recién, 15% más de aumento de declaraciones de exportaciones en los primeros 6 meses del año. O sea, se portaron como unos duques, como unos duques. Los bancos, ¿qué hicieron? Pese los llamó, había 600 lucas de vencimiento y encima había que pagar 350.000 de aguinaldos en el mes de junio. Los bancos le dieron 300.000 en pesos, digamos, mejor dicho, en títulos SER, y el Banco Central emitió 300.000 millones de pesos en pesos. ¿Qué hicieron los bancos? Lo pusieron en las LELIQs. Se portaron como unos duques. Las LELIQ subieron 700 lucas en un solo mes, producto de la venta de los títulos, de la compra de títulos públicos SER para levantar la paridad de títulos públicos SER, y producto del pago de los aguinaldos. Los bancos se portaron como unos duques, son unos señores. Imagínense usted a un banco en este momento que le digan, viene un plan Bonex. ¿Tenés esto o un plan Bonex? ¿Qué elegís? Esto. Imagínense a los exportadores, le preguntás, te voy a dar un tipo de cambio diferencial, te voy a bajar las retenciones para que soltés los 14.000 millones de dólares que tenés guardados de soja, etcétera, etcétera. ¿Te doy eso o directamente te voy en contra de los silo bolsa? ¿Qué van a elegir? Nadie quiere la catástrofe, nadie quiere la crisis en Argentina. La crisis final, que sería una suba del dólar a 500 pesos, o vaya a saber qué número. Ni así. Porque acá no importan los ingaramos, importa el sistema financiero, los creadores de mercado para la deuda en pesos, incluida las LELIQ, que la deuda en pesos del Banco Central con los bancos, e importan los exportadores. Y los exportadores, y fíjense ustedes la paradoja, ¿no? Ya vimos recién que desde el punto de vista energético versus alimentos, la cuenta corriente externa no tuvo prácticamente modificaciones. 2 pesos con 50. O sea que eso no es un aspecto central para definir el rumbo de una crisis terminal como parece ser esta en la Argentina de hoy. Ahora veamos el otro punto de vista. ¿Cuánto cuesta para la Argentina en este momento enfrentar semejante crisis de desabastecimiento con el turismo, el rechazar el turismo receptivo, el impedir el turismo expansivo, que quieras o no hay que tenerlo para poder tener el turismo receptivo, porque no hay avión que vaya lleno si vuelve vacío o viceversa? En ese contexto, tener 14.000 millones de dólares nada más que de soja, en este momento sin declarar, sin vender, ustedes dirán, qué malos que son los chacareros. No son malos, no necesitan la plata, vendieron 34 millones de toneladas de maíz, 20 millones de toneladas de trigo, y no tienen humedad en el suelo, no consiguen fertilizantes, no consiguen gasoil a precios razonables. Entonces, ¿son malos o son lógicos? Son lógicos. Y estamos enfrentando una crisis política que no tiene solución porque le queremos hacer vender al chacarero que tiene soja con un dólar de 87 pesos, lo que él ve que en el mercado vale 315. Entonces es imposible venderlo. Imposible venderlo. 3.43. Bueno, 3.43. Da lo mismo. O sea, ustedes saben, alguna vez lo expliqué, el contado con liqui y el dólar MEP tienen oferta, porque usted para sacar guita afuera o para poner dólares en una cuenta bancaria internamente, tiene que comprar previamente bonos o acciones. Y en la Argentina hay bonos a patada, que no valen nada, y acciones a patada que no valen nada. O sea, tienen oferta y demanda. Hay un lugar donde se cruzan las dos curvas y generan una oferta y demanda. Con el dólar blue, ¿qué pasa? Que cuando sube, la oferta desaparece.
Entonces queda pura demanda, pura demanda. Entonces el precio del dólar puede ser cualquiera. Yo tengo colegas que dicen que el dólar va a costar 500 pesos en los próximos días, y puede ser, ¿por qué no? Es muy probable. No lo puedo negar, porque cuando el dólar sube, la oferta se retira directamente del mercado. Hasta que alguien diga, vas a saber quién, la política, la oposición, alguien diga, bueno, ya me parece que es mucho 400, ya no más, ya no voy a comprar la 400, ya 400 me parece demasiado. Bueno, conclusión, la crisis es claramente política, absoluta y claramente política. Y no subestimemos la crisis externa. La crisis externa. Y aquí me pongo, no lo quiero hacer oficialista. Saben que hace mucho tiempo nosotros decíamos y repetíamos crecer a tasas chinas. ¿Saben cuánto creció China en el segundo trimestre de este año? 0,4%. No le envidio el crecimiento a China. Tampoco me gusta mucho el nuestro, pero no le envidio el crecimiento a China. Estados Unidos tiene 9,1 de inflación y tiene un índice de inflación anual que le han sacado la energía y los alimentos para hacerlo razonable y para hacerlo de supermercado y para evitar los shocks externos. Sigue dando 5,6. 5,6. Eso es por lo menos 5 veces la inflación habitual en Estados Unidos. Antes de comenzar el conflicto entre la invasión de Rusia a Ucrania, la paridad dólar-euro era 1,13, llegó a ser 1,1. La tasa de interés larga en Estados Unidos a 10 años está en 2,94, el doble que hace un año. El doble que hace un año. O sea, no subestimemos la crisis externa y la situación de la economía internacional, porque se puede poner mucho peor, pero se lo digo con todo el énfasis del mundo, mucho peor se puede poner, porque todavía el COVID no desapareció en muchos países, hubo 160.000 casos, no me acuerdo en qué país de Europa en el día de antes de ayer, el día lunes, 160.000 casos de COVID, y además, sobre llovido mojado, la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos va a sufrir la tasa de interés en 0,75 de puntos, o sea, en 75 puntos básicos o 100 puntos básicos ahora la semana que viene. Y la soja, nuestra soja, nuestro yuyo, para septiembre, si la cosecha norteamericana sigue viniendo bien como está 16% abajo de antes de la guerra. Y el maíz, y eso sí, para ustedes evidentemente es una buena noticia, va a estar 9% abajo de antes de la guerra, ¿no? Siempre hablando de Chicago, después que acá devalúen, no devalúen, etcétera, etcétera. Bueno, termino con el diagnóstico porque yo creo que he sido absolutamente claro con el diagnóstico. ¿Qué puede pasar? ¿Hay futuro? Claro, exactamente. Esa fue la charla que pusimos. Ese fue el título de la charla. ¿Qué hay? ¿Hay futuro? Claro que hay futuro. Si no hay un gran problema económico en la Argentina desde el punto de vista de nuestra capacidad de generar excedentes exportables y de recaudar impuestos sobre excedentes exportables. No hay ningún problema en ese sentido. El sistema financiero tiene algún problema de posible falibilidad, o sea, de posible crisis, de la falta de un prestamento de mitad. No, el problema que tiene es que la mitad de la guita se la tiene colocada al Banco Central. Pero ninguno de los dos va a patear el tablero. ¿Por qué? Porque morimos todos y no. Hemos llegado a un sistema el famoso cuento del judío del acreedor y el deudor. El problema es que cuando hay mucha deuda, el problema es del acreedor. Y acá el problema es del acreedor, del banco, de los bancos. No van a tirar. Entonces, lo que se necesita es, en este segundo semestre, donde seguramente vamos a tener precios internacionales más bajos, apretar los dientes, hacer un muy buen plan, reprogramar toda la deuda de ahora hasta septiembre, como Dios manda, armar un sistema político que tenga por lo menos una cabeza que diga para dónde vamos, y espero que vayamos a Occidente, y que esa cabeza política
ponga un jefe de gabinete y un equipo económico que cuando se le dice, dame la plata esa que estabas por gastar porque no la vas a poder gastar, le cumpla. Y esa es la fórmula. O sea, no otra no hay. Si ustedes me dicen, como acá me está diciendo mi amigo Daniel, que no hay futuro, lo lamento mucho. Esta conferencia fue para darles la mala noticia de que no hay futuro. Yo personalmente pienso que los países no se suicidan y que los sectores económicos, exportadores y creadores de mercado en el sistema financiero tampoco se suicidan. Tampoco se suicidan. Así que yo creo positivamente de que en algún momento aparecerá una solución. Hemos estado trabajando. No se crean que nosotros solamente hablamos en conferencias para los amigos. Además, hemos estado trabajando y estamos siempre trabajando para que haya soluciones y para que haya decretos y para que haya leyes y legislación que hagan de este país un país normal, sin 7, 8, 9 tipos de cambio. O sea, me parece a mí que tenemos que pensar en esos términos para lo que queda del año. No es tan grave la situación económica. La hacemos grave con el desorden, el descalabro político y la existencia de alguien que quiere que todo salga mal para que a ella le vaya bien. Y eso me parece que es el verdadero problema de la Argentina. Si ese problema el sistema político no le encuentra la solución, llámese oposición, porque no se quiere arrimar, porque no tiene miedo a contaminarse, entonces se aleja y se escapa del gobierno y no quiere negociar nada. Y dentro del gobierno tampoco no quieren negociar nada, porque todo el mundo le tiene miedo al dedo acusador de la tía mala o de la Bibi Canosa progresista. Bueno, si eso es así, entonces estamos en un problema. Espero que no. Y además, siempre mi mamá me enseñó que el agua va para el bajo. Y donde hay mucha guita, el agua va para el bajo. O sea, el sistema financiero y los exportadores no quieren una crisis terminal en la Argentina. Y esa crisis terminal, en mi opinión, no va a ocurrir. Y Dios quiera que no me equivoque. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la charla. Te quería hacer una pregunta porque nuevamente hablaste de la cuestión fiscal. Y, a ver, tenemos una población con un 50% de pobreza, tenemos mucha gente caída del sistema, y muchos subsidios, no solamente energéticos, sino también a los sectores desprotegidos. Entiendo, vos tenés el número seguro mucho más fino. ¿Cuánto peso tiene esto en la situación económica que tenemos, más allá de todo el lío económico y político que hay, que vos mencionabas, si esto está influyendo en el lío económico que tenemos y cómo se empieza a desandar ese camino? Bueno, se empieza a desandar el camino ajustando las tarifas públicas como se debe. Y eso lo van a tener que anunciar la semana que viene, haciéndolo bien, no con formulitas y formularios que alguien lo llena y alguien no. Ahí hay en el mes de junio tuvimos 4,1% de déficit como porcentaje del producto, nada más que con subsidios de tarifas públicas. Hoy hubo una noticia buena para nosotros, los pobres cordobeses. El bondi en Buenos Aires, el Enamba, cuesta 40 pesos. Ustedes me dirán, Ingaramo, Crecé, ya te acabas de jubilar, todavía estás diciendo esas pelotudeces en las conferencias. 40 pesos el precio del colectivo. Y bueno, pero valía 18. Valía 18. Hoy te cruzás del norte a sur, 18 kilómetros la ciudad de Buenos Aires en subte. Lo haces en 15 minutos y pagás 25 pesos, 30 pesos. ¿No? Entonces, eso, por ahí hay que empezar. En todos lados vale $1, $1. Claro, exactamente. Cuando vale €1 en cualquier parte del mundo. €1 en este momento son 400 mangos al dólar libre, 350 mangos al dólar libre. El 1,5% de planes no me parece a mí que sea un problemón. Yo lo veo como un problema. Perdona, mejor que 1,5% de planes, ¿qué es ese 1,5%? ¿De qué? ¿Del gasto? Del PBI, de planes, del trabajar, del estudiar, del no sé qué cosa y de no sé qué cosa. Y no voy a decir lo que dijo la diputada esposa de Albistur. Pero hay planes para todo en Argentina, menos para eso. Pero hay planes para todo. Y eso cuesta 1,5% del PBI, sin incluir el plan Tolosa Paz.
Bueno, a eso hay que arreglarlo también. No me parece que sea un problemón, porque esa plata sale de un lado y va al otro. Sale de un lado al otro. Esa gente come y paga absolutamente todos los impuestos. Paga, esa gente cobra $1 de plan, inmediatamente va al supermercado y ya está pagando el 21 de IVA. O sea, de $1 ya te queda 79. Después, cuando compra el alimento que tiene 79, ese alimento tiene 45% de impuesto. La mitad de la guita va para adentro, de vuelta, para el Estado. O sea, no es un gran problema. El problema es que no hay cultura de trabajo, que es un desastre desde el punto de vista moral y para la educación de los hijos y para el futuro y para la visión del futuro del país. Eso no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista financiero, es muy poco lo que me preocupa. Es un 1,5% del PBI que la mitad vuelve de nuevo al Estado. Por eso no pasa nada con los planes. El otro problema sí me preocupa, porque tener 4,1% de subsidio y que la cuenta de subsidios públicos haya pasado del 4 al 14% del gasto corriente del Estado Nacional desde el primer semestre del gobierno, del último año del gobierno de Macri, del 4% al 14% que es ahora, eso sí me parece dramático, porque significa un subsidio hood robin, completamente hood robin, absolutamente hood robin. Lo están pagando con inflación los pobres tipos que laburan y todos los que vamos al supermercado. Y lo están disfrutando los tipos que tienen en este momento la mayor capacidad adquisitiva. Entonces, ahí está ese problema. Con que resolvamos esos 5 puntos del PBI, lo transformemos en algo útil, creador de empleo, Por eso no veo que la Argentina no tenga solución desde el punto de vista económico. Nosotros somos un país eficiente para la producción agropecuaria. Tenemos buena minería, que por supuesto la podríamos mejorar. Tenemos reservas de gas y petróleo que no sabemos cómo conducir, pero sí sabemos cómo sacar. No la sabemos transportar. Tenemos una economía del conocimiento con gente que se nos va, con chicos que se nos van, que se van de la Argentina, pero que son de los mejores del mundo en formación y en capacidad. O sea, poner en marcha todo eso con un buen gobierno y una buena estrategia económica me parece fácil, el mecanismo fácil para resolver ese problema del 4 puntos del PBI que tenemos de subsidios públicos. Y señores, la energía hay que pagarla, el transporte hay que pagarla. Los cordobeses no nos hemos muerto por pagar 70 mangos el precio del colectivo. No nos hemos muerto. ¿Y cuánto hace que lo estamos pagando? No puede ser que los cordobeses estemos vivos con el 70 pesos del precio colectivo y los porteños se vayan a morir porque tengan que pagar 40. Jorge, perdón, me dijiste que el subsidio de las tarifas públicas representa el 4,1% del PBI. El último mes sí. En junio. Y justifican el 64% del déficit. Bien. Bien. Y el dólar, entonces, bueno. ¿Querés atacar el problema? ¿Querés tener un enemigo? Ese es el enemigo. Ahí está el enemigo. Claro. Claro. Ahora vos decías que el dólar blue es una expresión de la expectativa y de la falta de oferta, pero también subieron los demás dólares, ¿no? ¿Los dólares financieros o no? Claro, porque el país no tiene rumbo. El país no tiene ninguna clase de rumbo político y al no tener rumbo político, los tipos que necesitan enviar una remesa de utilidades a su casa matriz, vuelvo a repetir, el mundo no está bien. Y hay casas matrices de compañías que están en la Argentina que le están pidiendo a la sucursal argentina que le manden plata a la casa matriz. Esto que parece el cuento de la buena pipa es la verdad de la milanesa. Esto está ocurriendo. Los alemanes están ante un corte de suministro de gas que los va a transformar en un país que prácticamente va a tener una industria al borde del colapso, igual que nosotros sin gasoil, igual que nosotros sin cubiertas, igual que nosotros sin ninguno de los insumos imprescindibles que hacen falta para fabricar en la Argentina. Exactamente el mismo problema es. Bien. Ahora, vos hablás de que hay un problema a nivel político por las intenciones que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández, porque Alberto no lidera, por todo lo que está abajo de ellos,
pero y la oposición tampoco aporta, me parece, ¿no? Bueno, la oposición, como decíamos recién, para mí en la oposición hay tres grupos. Uno muy minoritario que piensa que el 15 de septiembre, cuando pase el problema del invierno, el gobierno se puede llegar a enderezar y hasta ese momento van a tener que tener un ministro tapón, como es la señora Batakis, y va a venir algún ministro un poco mejor, con un equipo económico mejor, para resolver el problema de lo que le queda desde el 15 de septiembre hasta el momento que haya que hacer la lista de las elecciones del año que viene. Esa es una parte de la oposición. La otra parte de la oposición, ya un poco más importante, piensa que esto le tiene que reventar a este gobierno. Esto le tiene que reventar a este gobierno. Y eso me lo han dicho. Eso no lo inventé yo. Eso me lo han dicho. Esto le tiene que reventar a este gobierno para que no vuelvan nunca más en la puta vida de Dios. ¿No? Eso, así con estas palabras me lo han dicho. Sí, y sí, después lo sé porque también lo escuché y lamentablemente en el medio quedamos todos nosotros, ¿no? Claro, bueno, por eso estamos acá. Un poquito de Hablando responsabilidad también hay en esas declaraciones. Acá estamos hablando entre amigos y estamos diciendo las cosas como son. No estamos Sí, mintiéndonos a nosotros mismos, porque no tiene ningún sentido mentirnos a nosotros mismos. Y hay un tercer grupo que dice, estos guachos nos van a hacer la vida imposible para dejarnos la bomba para que nos reviente a nosotros. Y para que nos reviente a nosotros. Y yo he hablado con ministros, potenciales ministros de Economía de la oposición, para el 2023. Y todos, absolutamente todos, me han dicho lo mismo. Nosotros sabemos que vamos a recibir una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Igual que en el 2015. Igual que en el 2015. Y le quiero recordar a la gente, y acá me voy a ganar unos cuantos enemigos, pero lo voy a decir igual. En el 2015 la bomba estuvo a punto de reventar. No reventó por el fabregazo que pasó en febrero de 2014. Y la bomba no le reventó a Cristina. Por el fabregazo, que fue una devaluación que Fábrega hizo en el febrero de 2014. Y con eso los tipos más o menos con los controles de cambio tiraron, bueno, además que evidentemente Dios es peronista, perdón, la soja es peronista, ¿no? El famoso problema de que la soja en Argentina es peronista. Cuando están los peronistas la soja vale, cuando no están los peronistas la soja no vale. Pero dejemos de lado eso. El gobierno de Macri levantó las retenciones del maíz y del trigo, ni bien asumió, y a los 2 días prácticamente eliminó el control de cambios y flotó el tipo de cambio. Y se compraron una recesión de 16 meses con una inflación más alta que la que tenía Cristina, ¿no? Después no sé cómo hicieron para ganar las elecciones, la verdad, no tengo una explicación de cómo hicieron para ganar las elecciones de medio término. Pero ese va a ser el escenario. Y le tienen tanto miedo los economistas de la oposición a ese escenario que yo creo que se van a tener que poner las barbas en remojo y pensar bien cómo van a hacer para levantar esa tapa que va a tener 150 grados de presión. Hace un ratito pensaba que no había futuro, pero ahora me volvió la esperanza. Tenemos que esperar el batacazo. El desencanute. Bueno, el desencanute... Fabregazo, batacazo. Bueno, y el desencanute. El desencanute está. Todo el mundo lo sabe eso. Yo lo repito hasta el cansancio. Hace 4 años, que hoy 3 años que estamos con la charla granadera, me parece. Y lo estamos diciendo siempre. La Argentina tiene, en la Argentina, 250.000 millones de dólares, billete y otros 70, 80.000 millones de dólares afuera que no entraron en el blanqueo. Casi un punto del PBI está encanotado. Así que con que el 20% de eso se ponga en movimiento, la Argentina tiene para crecer rápidamente con una buena conducción económica y mucha firmeza política. Y yo creo que muchos piensan que eso puede llegar a ocurrir, pero claro, hay que tener los huevos bien puestos porque cuando llegue la hora de decir sí juro, al día siguiente va a haber que hacer una ley como la que sacó la calle Pou, una ley de 400 artículos donde se tiene que eliminar de una sola vez y para siempre toda la porquería. Bueno, Jorge, muchas gracias por la charla, tu participación y por las respuestas que nos diste, las dudas que nos evacuaste. No sé si quedan más preguntas, Dani, si vos tenés alguna tuya o alguna pendiente de los participantes de la charla.
Me parece que tenemos que dejar que descanse un poco la voz, que se relaje. Lo escuchamos a Fede. Total, Dale. ahí engaramos para rato, ¿eh? Totalmente, totalmente. Gracias, Jorge, un abrazo. Y ahora sí le damos el pase a Fede Santangelo para intentar entender cómo está el negocio ganadero y hacia dónde va, que también está muy movido, ¿no? Vimos caídas muy importantes en términos nominales y reales del precio de la hacienda, casi 2 millones de cabezas encerradas en los engordes a corral, y bueno, hay que ver, y un consumo alicaído, así que esperamos el análisis y el pronóstico, la proyección que haga Fede Santangelo de la consultora Agroidea. Fede, ¿estás listo para arrancar? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Daniel, siempre tenés una puntería bárbara para poner las fechas, ¿eh? La otra vuelta me acuerdo que era el Jueves Santo que habíamos hecho la anterior con los precios de la hacienda explotando. ¿Te acordás? Y ahora con un dólar que no, nada, nos tiene todo tranquilito. Tenés un ojo para poner las fechas y hacer las presentaciones que son geniales. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Fede. Bueno, como veníamos diciendo, estamos en un momento realmente crítico y me asombra la velocidad que está tomando todo este tema económico, porque les digo que esta presentación la acabé de armar el martes y aparecían los títulos en el diario de dólar a 300 pesos. Qué lejos estamos de esto y ojalá pudiéramos comprar a 300, ¿no? Esto es martes a la tarde, exactamente hace 48 horas terminaba de armar la presentación con datos de la semana pasada y nos marcaba un dólar a 300. Y como bien... Fede, hace 45 días estaba en 200. Ya lo vamos a ver, Nico. Lo vamos a ver y los tengo todos esos números para ver un poquito qué es en qué situación está hoy la ganadería, porque ahora empezaron la época de los lamentos. Varios empezamos a escuchar que la ganadería no da, que con esto no puede ser, que venimos realmente mal, y acá vamos a tratar de armar un análisis siempre lo más aséptico posible, lo más neutral posible, bien como lo armamos nosotros, sobre la base de números, sobre la base de datos, y a ver cómo viene. Y esta es una actualización de la presentación que habíamos hecho la vez anterior. Vamos a tratar de ver cómo viene la ganadería, la carne, contra la inflación, si venimos atrás, venimos adelante, y esta es la actualización de lo que veníamos viendo allá en abril de los distintos gobiernos, y que vamos a hablar en el corto plazo, no vamos a hablar de lo que fue Macri y todas estas cuestiones, pero del 2020 para acá, 2019 para acá, estamos viendo una cría muy bien posicionada con respecto a los valores desde el incremento de precios en el transcurso de cada uno de los años, para aquel que no lo vio, en la columna verde de la invernada, en la columna colorada del consumo liviano, el precio en celeste, el precio de la carne que pasa el consumidor, y en amarillo está la inflación anualizada del país. Y entonces tenemos 2019, 2020, con una cría que está con suba de precios muy por encima de lo que fue la invernada y muy por encima de lo que fue la inflación a nivel nacional. 70% la cría en el 2019 contra el 50% de la inflación, 105 contra el 36, un 2021 que todavía venía por arriba, 10 puntos porcentuales con respecto a la inflación, y este año la cría se empieza a estancar con una inflación hasta junio del 36%. Por otra parte, un novillo que venía más retrasado, y fíjense bien esta diferencial de precios que se nos dio entre la famosa reposición y gordo, que es la que complicó durante muchos años, 2019, 2020, 2020, una reposición, un ternero invernada muy por encima del novillo gordo, con una suba del precio del maíz, complicó mucho el tema de feedlot, y disminuyó mucho la hacienda faena como consecuencia de diferencia, de falta de hacienda o pérdida de rentabilidad de los corrales. A partir de este año empezamos a ver que
hasta junio, estos son los valores de los primeros 6 meses, ya salvo el ternero que se empieza a quedar, tenemos valores tanto de la invernada como de la inflación, como del precio del consumidor de la carne, como la inflación, muy parecidos. Ahora bien, cuando la llevábamos estos valores a precio dólar, obviamente que toda la ganadería, al igual que todo el país, viene perdiendo contra el dólar. 2018 la devaluación de Macri, 2019 siguió subiendo el tipo de cambio, en estos meses, en estos años empezó la crisis cambiaria, y esto de vuelto, acá es donde le pido disculpas, porque esto es hasta el 30 de junio, con una devaluación del 15%, como decía bien vos, Nico, estaba a 200 pesos, 210 el dólar hace 40 días atrás, entonces a principio de año 2.15 estábamos con 2.30 estaba acá, con una ganadería que venía todavía en parte por arriba del tipo de cambio. La ganadería se había posicionado muy bien en estos 2 últimos años, siempre decíamos 2020, 2021 hasta mediados del 2022 era mejor inversión haber ahorrado en vaca que haber ahorrado en dólares. Evidentemente, con la suba que está teniendo en estos días, ya empiezan a tener otros colores, ¿no? Y cuando analizamos, esta es la transparencia que pasa a mi hermano, los valores en los últimos 3 años, ya no consideremos de junio a junio, en los últimos 12 meses, la carne estaba en el 67% con suma de precio al consumidor contra una inflación del 62%, pero cuando nos vamos a analizar los últimos 3 años, la carne estaba 100 puntos porcentuales por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hasta junio de este año, me atrevería a decir, hasta abril, mayo, veníamos corriendo por delante de la inflación, muy por delante, estábamos cómodos, estábamos empezando a tener resto, el productor estaba líquido, en términos generales, ¿no? Después cuando analizamos cada uno de los componentes de los eslabones, el criador muy bien, el feedlotero con muchas pérdidas, como esa consecuencia de la relación ternero que veníamos hablando, reposición gorda, que nunca se terminaba de recomponer. Pero en general, la ganadería y la hacienda estaba por encima de los costos de la inflación. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 meses? Y si la máquina me permite, ahora sí. Con respecto a los últimos 2 meses de mayo acá, veamos un poco qué es lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, en lo que respecta al ternero de invernada, que a principio de año estaba alrededor de 300 pesos, uno empieza a tomar magnitud y a tomar conciencia de los valores. Yo ayer me estaban haciendo una entrevista y recordaba algunos datos. Si ustedes se acuerdan muy bien, el ternero de invernada en el enero del 2020 estaba a 100 pesos. 100 pesos estábamos hablando 30 meses atrás, 2 años y medio atrás, y llegó a tocar los 380, 400 pesos algún lote en 2 años y medio, en 28 meses era, hasta abril este año, una suba fenomenal del término de la hacienda. Es decir, que en los primeros 4 meses del año, la suba del ternero venía con el 23%. Ahora bien, de junio acá, mayo, junio y julio, el precio del ternero se empieza a estabilizar, empieza la mayor oferta, se empiezan a achicar los campos. El ternero, habíamos dicho, dejó de subir y en algunos momentos incluso había empezado a bajar. El consumo liviano, el ternero, el novillo gordo, como siempre decimos nosotros, sube escalones, los famosos ponchazos, los famosos escalones que pegan unos cimbronazos que aparecemos mediáticamente. Y en enero del 22 estaba a 2.40, 2.50 el novillo, y llegamos a los 300 pesos en 4 meses. Casi un 40% de suba en los primeros 4 meses del año. Entonces, claro, a partir de ahí, el precio de la hacienda empieza a estabilizarse e incluso a bajar, lo que venimos notando en estos días, de mayo, junio, julio, a 312, y claro, lo que estábamos vendiendo a 330, a 340, y ahora lo vendemos en 312, 300 pesos ese novillo, y obviamente que en términos nominales bajó, pero nos empieza a preocupar. Pero cuando hacemos el análisis de todo el año, y venimos con el 28% de inflación.
todo depende del parámetro en donde lo miramos, ¿no? Si lo vamos a comparar contra el 3.36 estamos complicados, si lo comparamos contra el 2.40, 2.60 que estábamos a inicio del año, tan mal no estamos. Obviamente que cuando empezamos a entrar en esta vorágine de inflación anualizada, o cuando empezamos a entrar con los 6,80 de marzo, los 6% de inflación en abril, 5% en mayo, y ponemos un 8%, lo que es acá en julio con un signo de interrogación porque todavía no se conoce, y bueno, cuando analizamos los últimos 3 o 4 meses y empezamos a ver que la ganadería ya empezamos a perder esos márgenes, esos varios cuerpos de ventaja que veníamos llevando a favor y que se nos vienen, los competidores se nos empiezan a alcanzar. ¿Esto qué implica? Suba de todos los costos de producción, suba de costos de fertilizantes, subo de costos de la energía, subo de costos del gasoil, subo de la vacuna, de todos los insumos veterinarios, los insumos productivos para la industria frigorífica, todos los costos energéticos, personal, paritarias, todas estas cuestiones nos empieza a complicar muchísimo. Acá tenemos que empezar a tomar algunos datos también. Cuando el precio de la hacienda sube, la carne sube. Ahora, cuando el precio de la carne baja, y acá podíamos ver un 7% de lo que bajó la hacienda gorda en los últimos meses, en la carnicería, en el primer mes de junio, no tenemos en los primeros meses de julio, acaba de subir el 1%. Es decir, hoy la carne empieza a tranquilizarse en el mercado, empieza a tranquilizarse en la góndola con con una baja del precio de la hacienda. Los muchachos de Camia deben estar bastante contentos con este escenario, porque ellos generalmente la carnicería en el consumidor no baja, y la bajada del precio de la hacienda, bueno, en algún lugar esto queda en algún lugar. Entonces, cuando analizamos todo este contexto, vemos que la carne ha subido, ya analizando la hacienda en los últimos, tanto la invernada como la cría, estamos en un 20, 24, 28, 30%, contra una inflación del 36%, y acá sepan disculparme, ¿no? Con los 2.93 que estaba el dólar blue el 18 de julio. Esto es el lunes pasado. Hoy si hablamos contra el 3.43, ya es viejo. Acá en 3 días, obviamente, la noticia quedó vieja. Entonces, en un contexto de esta inestabilidad macroeconómica, con una hacienda que empieza a estar tranquila y perder valor tanto en términos nominales como en términos reales con esta inflación, la situación de la ganadería se empieza a complicar en estos momentos. Y veamos por qué ha pasado todas estas cuestiones en estos últimos meses. Acá tenemos la faena de los últimos 3 años, mensualizada. Ya se la había mostrado a ustedes en la presentación anterior, y veníamos con un 2019 con 1.150.000 cabezas mensuales, con un 2020 con 1.186.000 cabezas mensuales, 21, 1.078.000, es decir, empezábamos a tener durante el 21 una escasez de oferta bastante importante contra los valores del año 20, y en los primeros meses del año, hasta mayo de este año, veníamos con un nivel de faena incluso por debajo de estos primeros meses del año pasado. Si lo empezamos a hacer un poquito más analizada, en el año 2020 veníamos con 1.180.000, un 21 muy por debajo de los niveles de faena en términos analizados, de lo que siempre habíamos hablado, cómo la intervención gubernamental había quedado expectativas y lo único que logró fue bajar, crear incertidumbre. El productor decía, ante malvender la hacienda prefiero guardarlo. Durante los primeros meses del año, de enero, febrero, marzo, incluso abril, veníamos similar o levemente por abajo. Para ahora bien, en mayo, junio, no podemos considerar esta brecha de mayo porque mayo había sido un pico muy bajito por el tema del paro agropecuario que hubo en mayo, pero entre mayo y junio este nivel de hacienda empezó a aparecer. Entonces los valores de faena que hoy estamos son muy similares en términos mensuales al año 2022, estamos prácticamente igual o levemente inferior un nivel de hacienda, y cuando, como decimos siempre, en este contexto de crisis
crisis económica, lo que empieza a más afectar acá el precio del tanto de la hacienda como el de la carne es el nivel de oferta. Y este nivel de oferta que empezó a aparecer fundamentalmente durante los meses de mayo y junio, es el que ha hecho que en un contexto de crisis económica los precios de la hacienda se derrumben. Se derrumben entre un 7 y un 10% con la inflación que veníamos hablando en términos con la inflación que viene acelerándose mes a mes. Ahora bien, cuando analizamos este componente de la faena, cómo viene a lo largo de las diferencias de faena en los primeros 6 meses acumulados, cómo está categorizado estas diferencias, lo que podemos observar prácticamente, bueno, hay 130.000 cabezas más, 137.000 cabezas más con respecto a la faena en el primer semestre del año pasado. Esto es un 2% más o menos. Podemos decir que estamos casi en niveles similares, en donde hay un gran incremento de la categoría vacas. Y esto fundamentalmente es como consecuencia, un orden del 16% de incremento en la categoría vacas. Hay una suba entre novillos, una pérdida de novillitos más nuevos y creció un poquito lo que es el novillo un poco más pesado. Empezó a aparecer esa recría y una disminución de vacas de vaquillones. Acá, evidentemente, lo que ha pesado y mucho en este nivel de oferta es este otoño-invierno crudo que estamos teniendo en provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Córdoba, no sé exactamente cómo vienen o no, pero en la provincia de Buenos Aires estamos teniendo hace 3 meses con una sequía más que importante. No llueve prácticamente en ningún lado. Después de un otoño muy bueno que habíamos tenido, empezó a tener una sequía muy importante con un nivel de heladas, que ya la primera helada acá en provincia recuerdo que apareció el 18 de marzo, pero a partir del 10 de mayo en adelante está helando prácticamente 3-4 días por semana. Los campos se han achicado tremendamente y el productor se ha visto obligado a desprenderse de la hacienda. Hoy lo que ha pasado ante este invierno crudo que estamos teniendo, y el invierno recién está apareciendo en estos términos, porque estamos en el primer mes del invierno y faltan 2 meses más, el productor ha tenido que desprenderse de esa vaca que no la puede permanecer en el campo porque pasto no hay. Todo lo que son verdeos, tanto avena como raigrases, no han vuelto. Le hemos podido dar una sola comida a todos los verdeos que pintaban muy bien, pero por la lluvia y heladas no hemos podido darle una segunda comida, que es lo que normalmente se hace. Entonces, se incrementaron las ventas y se ha encerrado muchísimo más hacienda porque no hemos podido mantener este nivel de forrajero a lo largo de este invierno, de este otoño-invierno. Entonces, a partir de esta consecuencia climática con el nivel de oferta, se quebró esa curva ascendente que venía en términos de precio en el primer cuatrimestre para empezar a estar en estabilidad e incluso caída de precios, tanto en términos nominales y más que nada en términos reales. Y hemos visto y hemos leído ahora que aumenta el peso de faena y crece la producción, como lo ha publicado en la Secretaría ahora, y sí, el peso de faena, como bien decía Daniel, ha aumentado un poquito de 2,27, 2,28 a 2,32, es decir, la sumatoria de un un incremento del volumen de faena, con un leve incremento del precio del peso de faena, ha hecho una mayor oferta de carne. Ahora bien, este incremento del peso de faena tampoco es está bien, hay que tratar de tirar buenas noticias, yo los entiendo, pero no es relevante que un peso de faena vaya de 2,27 a 2,32. Esto cuando uno me hace acordar, no sé si vieron la serie de Netflix cuando están los directores de los equipos que vienen atrás, un Haas, uno de esos, que se ponen contentos porque en la prueba de clasificación, en vez de estar 18º, estamos 17º o 16º. Hoy Argentina estamos con 2,30 de kilo de faena, Brasil está en 2,50, Uruguay está en 2,60, Australia está en 300, ni pensar que estamos todavía
que estamos lejos de Estados Unidos con los 3.40. Aumentar el peso de faena, o esa relación ternero-vaca que nos fuimos de 62 a 64, de 62 a 65, es pensar como un Haas. Tenemos que ir pensando como un Ferrari o un más adelante. No podemos quedarnos contentos porque el peso de faena aumentó un poquito o la relación ternero-vaca aumentó un poquito. Bajamos 3 segundos, 1 segundo en la prueba de clasificación, pero el Mercedes, Ferrari o Verstappen está a 10 segundos nuestro todavía. Estamos lejos de todas estas cuestiones. Y bueno, y la otra cosa que venimos observando en estos momentos y que nos empieza a preocupar de sobremanera es el nivel de ocupación de los corrales. Esta curva ustedes ya la hemos visto y la hemos explicado a lo largo de los últimos años, cómo esta relación ternero-vaca está en niveles altos, es decir, cuando el ternero de reposición con respecto al gordo está muy caro, valores de 1.30, 1.40, los corrales se empiezan a vaciar, y cuando esta reposición entre el ternero de invernada y el gordo está más o menos pareja, entre 1 y 10, a continuación empezamos a ver unos niveles de mayor ocupación de los corrales. Y ya nos hemos cansado de mostrar y explicarles que cada vez que los niveles de corrales están vacíos, a lo largo de los próximos 3, 4 meses podemos esperar una suba de precios, porque va a empezar a faltar esa hacienda gorda destinada al consumo interno. Luego de todos los periodos de malaria que pasaron los corrales, desde el segundo semestre, desde el 2018 en adelante, fundamentalmente todos los segundos semestres, y la suba de precio correspondiente, noviembre, diciembre o febrero, marzo, bueno, con estas relaciones y con estos bajos niveles de ocupación, cuando esa relación ternero-gordo, es decir, el ternero de invernada se empezó a estabilizar, con la suba del precio del novillo gordo que empezó a tener allá en abril que veníamos viendo, y con un maíz relativamente estable, los corrales se empezaron a ocupar. Ahora, el número preocupante que empezamos a ver y que marca, o que nos marcó la cámara de feedback ahora, es que el nivel de ocupación estamos en el 71%. 71% de nivel de ocupación, esto es niveles muy cercanos allá al año 2018. ¿Y esto qué nos quiere empezar a marcar? Y que vamos a empezar a tener un nivel de oferta de hacienda muy importante para faena para los próximos meses. Nico bien decía, según datos de Senasa, casi 2 millones de cabezas están encerradas hoy en corral, en parte por esta buena relación o este número que se había afilado en los corrales en los meses anteriores, que hoy esa ecuación ya de mejora rentabilidad que podíamos observar en abril-mayo con la suba del gordo y la estabilidad del ternero, hoy con esta baja del precio en términos nominales del precio de la hacienda gorda, los números del corral se empiezan a afinar de vuelta y empezamos a tener problemas de renta. Pero bueno, ante la visión nuestra de qué puede llegar a ocurrir en el futuro con el precio de la hacienda, y estos niveles de ocupación importante de casi 2 millones de cabezas, nos vamos a tener un volumen importante de hacienda para faena con destino al mercado interno importante por los próximos meses. Septiembre, octubre, noviembre, marcaría en principio una cierta estabilidad del precio. Pero el problema que empezamos a tener, y hoy por hoy es clave, es esta incertidumbre en términos de la macroeconomía. Este aspecto es clave. ¿Qué puede llegar a pasar? Lo estábamos escuchando recién, lo estábamos escuchando, y ¿qué puede pasar si viene una devaluación por parte del gobierno? Si hay una devaluación en cuanto a la moneda del gobierno, que bien sabemos nosotros que ante la devaluación los granos responden en forma proporcional e inmediata, es decir, el gobierno devalúa un 25% la moneda y mañana el maíz, la soja, el trigo sube todo un 25%, y ante la suba de una devaluación la ganadería está tranquila. La ganadería no responde igual que la agricultura, nunca tiene ese comportamiento similar a lo que ocurre con los granos, y generalmente empieza a subir en el mediano plazo y no siempre con la misma magnitud.
Y por otra parte, que nosotros vamos viendo y evaluamos, es qué viene pasando con el piso de precios, con el precio de las vacas. Las vacas nosotros nos marcan los pisos y lo que estamos viendo, lo que vemos siempre es la famosa estacionalidad de la faena. Todos los años tenemos momentos de faena elevados. Saquemos el año 21 por el tema de vuelta de la intervención del gobierno y del paro agropecuario, pero durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto tenemos niveles de faena muy altos. Esta verde que apenas se ve acá es los niveles que estamos teniendo hoy por hoy de faena de vacas, para empezar a caer la faena a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Con estos niveles de estacionalidad en la faena, también tenemos la estacionalidad en el precio. Acá les quiero remarcar que es los mismos valores, pero en dos columnas distintas, por diferencial de precio. Hicimos lo que es 2 años, 19 y 20 con precios de la izquierda y 20 y 21 con precios de la derecha, pero siempre se observa una estacionalidad de precios a nivel del precio de la vaca durante este periodo de mayor oferta, mayo, junio, julio, para empezar a mediados de agosto a empezar a subir. Así que me atrevería a decir, durante un mes más el precio de la vaca podría llegar a estar tranquilo para a partir agosto, septiembre, a empezar a tener un mayor nivel de precios. Ahora bien, esta vaca nos marca el precio piso. De vuelta, ¿qué puede llegar a pasar con una devaluación en caso que el gobierno lo llegue a aplicar? Y acá tendría mucha competitividad hoy por hoy esa industria exportadora con una suba del tipo de cambio. El tipo de cambio de la exportación está a nivel oficial. Esperen un segundito, disculpen un minutito. Estaban tocando la puerta, perdón. El tipo de cambio empieza a ayudar. La industria exportadora podría llegar a tener mayor eficiencia, mayor competitividad, y esto se vería arrastrado al precio de la vaca, y cuando tenemos un precio de la vaca más sostenida, podría llegar a tener mayor firmeza en otras categorías. Pero bueno, esto todo es una incógnita, todo esto es una gran duda de lo que puede llegar a pasar en el segundo semestre. Ahora bien, veamos muy por arriba qué es lo que está pasando, y esto para abrir un poco el panorama. No queremos quedarnos siempre, tratemos de mostrar algunas cositas del mercado internacional, y les voy a mostrar acá para ver qué andamos otros países, porque si no siempre estamos inmersos en la que nos pasa. 2, 3 transparencias de lo que es el mercado internacional. El mercado internacional, esta ya la habíamos visto, sigue creciendo. China es el gran impulsor del comercio internacional. De las 90.000 toneladas famosas del año 2012 a 3.100.000 en el año pasado. El comercio internacional crece 75% en 10 años. La atracción internacional sigue estando. Hoy por hoy, durante este primer semestre del año, Brasil es el primer exportador mundial, casi 1 millón de toneladas peso de embarque. Estados Unidos, India, Australia. Argentina el año pasado estaba quinto, perdimos nivel de embarque de este puesto contra Nueva Zelanda, Uruguay y Paraguay. Uno ve y dice, sí, Uruguay es poco, vamos a mostrar algunos números de Uruguay, y lo que venimos marcando acá, que en este contexto de mercado internacional, que hasta mitad del primer semestre, abril, mayo, con valores de precios muy interesantes a nivel internacional, Argentina sigue perdiendo participación en este mercado internacional, y Argentina sigue bajándose del tren por un motu propio. En el primer semestre, y estos son datos que tomo del informe de Agroinforme Mercosur, de Miguel García, un amigo, Brasil durante el primer semestre del año incrementó sus exportaciones en un 25% en peso de embarque, llegó casi al 1.100.000 toneladas. Uruguay sigue creciendo, creció prácticamente un 20% sus exportaciones en este primer semestre del año, perdón, y Argentina decreció sus exportaciones en este 7%. Y todo esto dentro de un contexto de mercado internacional súper favorable en términos de precio. Porque fíjense usted, Brasil,
con una suba del 25% del volumen, creció un 53% en su facturación. Uruguay, con una suba del 19% de su volumen, creció un 56% en su facturación. Y Argentina, aún con una pérdida del volumen del 7%, subió un 42% su facturación. Durante el primer semestre del año, Argentina exportó por valor de 1.500 millones de dólares. Hoy, con todos los déficits que tenemos a nivel de tipo de hacer reserva, fíjense todo lo que estamos perdiendo hoy por hoy en Argentina por la intervención del gobierno, por no dejar exportar y por mantener intervenido el término del gobierno. Y fíjense un poquito lo que es, cómo repercute mantener los distintos niveles de exportación con los valores que está teniendo los novillos en términos de precio ancho. Uruguay está exportando la tonelada en $6.900, Argentina está más o menos parecido, Brasil por debajo porque vende mucha vaca conserva china, mucha vaca manufactura, y Paraguay es el que, en términos de Mercosur, es el que menos precio está teniendo hoy por hoy el tipo de su mercadería exportada. Y esto repercute directamente en el precio del kilo gancho. Uruguay tiene un precio de la hacienda de $5, el precio de la carne es $5, $5,20. Argentina 2.40, pero todos sabemos que esto es bien ficticio, porque este precio de la carne, en gancho, estamos con $1 de tipo oficial. Entonces, no, en términos estadísticos está caro, en términos reales no es la verdad. Brasil con $1.70 y Paraguay con $3.70 el kilo vivo. Paraguay tiene el inconveniente hoy por hoy que no puede exportar a China, no puede exportar a Estados Unidos, y Rusia, que era su principal cliente, pasó con el término de la guerra, a comprar mucha menos carne. Y veamos algunos numeritos de lo que viene pasando en Uruguay, que esto es, uno ya dice, pucha, qué diferencia tenemos y a veces cuánta envidia nos da, ¿no? Y esto de vuelta lo tomé del informe Mercosur. Fíjense cómo Uruguay en los primeros 10 días de julio ya viene creciendo sus volúmenes exportados con respecto al año pasado. Con respecto, el valor de carne se mantuvo en el 19%. Y fíjense acá, del 1 al 10 de julio del año pasado, el valor de la tonelada pasó de $7.600 a $6.400. Y el volumen de los primeros 6 meses del año, incluyendo, pasaron de 220.000 que se encuentra ahora, fue un 17% con respecto al 21, y un 50% comparado contra el año 2020. En el 2020, Uruguay exportó en el primer semestre 146.000 toneladas de carne, en el 2021 187.000 toneladas de carne, y en el 2022, en los primeros 6 meses, 220.000 toneladas de carne. Es decir, mantener los mercados abiertos mejora muchísimo la competitividad, nos agrega divisas, es incomparable, y esto es para mostrar solamente un poquito de a dónde tenemos que ir y qué nos repercute a nosotros cuando nos interviene en todo el tema del gobierno. Fíjense, en términos de divisas, Uruguay incrementó 52% con respecto al año pasado y un 100% con respecto al año 2020. Es de loco lo que nos pasa, porque este problema de no poder exportar nos trae a nosotros también los problemas de falta de dólares, nos falta de tipo de cambio, nos problema del dólar y todo tipo de economía. Y por último, esto es anecdótico y lo quería mostrar porque lo leí en un informe de los últimos días y era un dato que leí, nunca lo había pensado de esta manera, ¿no? Como marcaba un ranking de exportadores de carne bovina per cápita de los distintos países, ¿no? ¿Cuántos kilos de carne exporta un país en función de sus habitantes? Y Uruguay dice que exporta 60 kilos de carne por habitante por año, en el primer semestre, perdón, esto es en el primer semestre, 60 kilos de exportación. Nosotros acá decimos que tenemos un consumo de 50 kilos. Nueva Zelanda exporta 48, Paraguay 22, Australia 14, Argentina está exportando 5 kilos de carne en el primer
semestre por año, y como nunca había hecho esta relación, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, quiero ver si es relevante o no, esto por ahí es una cuestión completamente irrelevante, ¿no? Pero bueno, como nunca lo había leído y lo quise mostrar y presentar, hice un análisis de lo que pasa en los distintos países, ¿no? Y en los últimos años. Argentina está en los 3 millones de toneladas de carne, donde las exportaciones estaban entre 700, 800.000 toneladas, casi 900.000 toneladas en el 18, con un saldo remanente de exportación de 2.300.000, 2.200.000 para 47 millones de habitantes. Y lo que nos empieza a dar acá es que tenemos casi, vamos a hablar en números finitos, 16 kilos, 15 kilos de exportación anual contra 47 de consumo. Esto es lo que producimos, 62 kilos de carne. Acá no veo que, porque me está tapando la pantalla de Australia. Este no lo puedo ver porque me está pasando la pantalla de acá de... Paraguay exporta 50 kilos de carne contra 22 de consumo. Uruguay exporta, fíjense ustedes, 150 kilos de carne y consume 44. Y Estados Unidos exporta 4 kilos y consume 38. Y algo parecido. Y sinceramente cada vez me convenzo más que todas estas determinaciones, si nos aumentó el consumo, y esto para llevarlo al consumo de Argentina, ¿no? Que tanta énfasis le ponen y aparecen en los diarios, lo importante es que aumentó el consumo de carne a 48, 42, subió 50, ahora como somos 47 millones en vez de 45, el consumo, no, lo que importa acá es cuánta carne producimos en función de habitantes, pues si dijéramos lo que es Estados Unidos, que está exportando solamente 4 kilos, y consume 38, decimos, y no está tan bien Estados Unidos, pero Estados Unidos produce 12 millones de toneladas y exporta 1,5 millones. Entonces, produce 12 millones y exporta 1,5 millones. Entonces, para mí no hay que darle tanta trascendencia a cuánto estamos comiendo hoy por hoy en carne en Argentina o en nuestro país, sino la trascendencia real es cuánta carne producimos para nuestros habitantes y cuánta carne nos queda para poder exportar. Nada, esto era un poco anecdótico, quería mostrarlo porque nunca lo había visto ni escuchado y quería mostrárselo a ustedes. Bueno, perspectivas, terminando, ¿qué puede llegar a pasar ahora? ¿Cómo lo vemos nosotros para los próximos meses? Y esto es obviamente es toda una lotería con el contexto inflacionario que estamos viviendo, ¿no? En los últimos años, la ganadería le venía ganando a la inflación. Veníamos corriéndola y según los datos que teníamos, estábamos casi entre un 70, un 80, casi 100 puntos porcentuales por encima de adelante. Ahora bien, con el tema de el aumento de la faena que tuvimos en los últimos meses, como consecuencia de la sequía, de este invierno crudo, todas estas cuestiones, el precio de la hacienda gorda empezó a caer, cayó en términos nominales y mucho más en términos reales, contra una inflación que está tomando una aceleración en los últimos meses cada vez más alto. Va a ser muy difícil que la hacienda pueda subir de precio, pueda seguir el ritmo de la inflación, porque hoy con una inflación del 8% anual, de mensual, entre un 5 y un 8%, contra un novillo de 300, 320 kilos, estamos diciendo que tiene que estar subiendo casi 15, 20 pesos por mes, todos los meses. Entonces, hoy por hoy lo que estamos viendo nosotros es, va a estar este incremento en el encierre, va a haber una oferta abundante de hacienda en los próximos meses. En términos de indicadores ganaderos, yo me atrevería a decir que el precio de la hacienda va a estar tranquilo por los próximos 2 o 3 meses. Ahora, lo que no sabemos decir en estos momentos es qué puede llegar a pasar con este escenario macroeconómico, en donde si el gobierno llega a devaluar o no, qué medidas puede impactar. Pero en términos, si lo tomáramos solamente con indicadores y análisis ganaderos, como hacemos siempre, diríamos que puede llegar a haber una suba en términos nominales del precio de la hacienda, pero siempre vamos a estar por debajo de la inflación. Hoy por hoy ya el productor va a empezar a perder en términos de la inflación y va a empezar a perder en términos reales contra otras actividades.
Bueno, hasta acá era un poquito la presentación que teníamos y nada, quedo a la espera de ustedes a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a vos, Fede, por la charla. Para agregar un dato, vos sabés que ayer estuve hablando con Fernando Storni de la Cámara de Feedlot y sacó la última cuenta, el último margen bruto de la Cámara, que en julio le dio 9.000 pesos positivo antes de impuestos, y me decía que ese número había caído para un animal liviano de 300, 320 kilos, con los precios de esta semana en el mercado de Cañuelas, a 3.500, 4.000 pesos, eso antes del pago de impuestos y sin cargarle el costo financiero que implica la inversión y la inmovilización de capital durante por lo menos los 3 meses del engorde. Así que la rentabilidad del feedlot, con los precios de la invernada, con los precios que tiene el gordo, viene cayendo de forma marcada, también se está deteriorando y no ven un futuro promisorio los engordes a corral, ¿no? No sé cómo estás evaluando la rentabilidad del sistema. No, tal cual, Nico. Aparte vos me decís 3.000 pesos, 4.000 pesos, cuando ya tenés 80.000 pesos de un ternero, sumale todos los gastos y no te la rentabilidad es mínima con una inflación que nos corre, contra una tasa de interés y no te digo nada contra el dólar. Así que tener 3, 4, 5.000, 10.000 pesos por ternero con una inflación del 5, el 8% mensual no es nada. Es lamentable. Sí, 4.000 pesos contra una inversión por animal de 100.000 pesos, ¿no? 120.000 Tomale pesos. los 80.000 pesos de un animal, ponele. 80.000 pesos de un animal, más la comida, más el costo financiero, más el costo de salario, de todo. Nada, no existe. Más el riesgo, claro. No, tal cual. Ahora, vos decías, Fede, que creés que la vaca puede llegar a mejorar por la mayor demanda de China y que eso puede traccionar a otras categorías o hacer como un efecto compensador a la crisis económica. Y va a estar firme el precio. De ahí a cuánto esté firme va a depender un poco de... Hoy por hoy tenés una industria exportadora, te diría, Europa está complicado. Tomo lo que hoy decía Jorge en términos de Europa. Hoy, con el tipo de cambio europeo, la relación casi 1-1 que tiene el dólar contra el euro. Le han subido las tasas de interés a los europeos, está bien, del 0,5 al 2, pero para ellos catastrófico. Con una inflación que vienen teniendo, el europeo, todo lo que es Europa, la exportación para allá está complicada. China obviamente te absorbe todo con niveles importantes, pero bueno, va a empezar a subir y va a mantener cierta firmeza, pero va a depender mucho también. Sube un poco el precio del piso, te va a mantener un piso relativamente firme, pero con un techo bajo por esta oferta de feedlot. Puede subir un poco, pero la que vemos nosotros la vamos a correr de atrás de la inflación. Claro, claro. Pero sin esa demanda, esa salida de vaca, sería todavía peor, digamos, el escenario en cuanto de vaca y de las demás categorías que van a China, ¿no? Y sí, porque ahí estás en el ascensor para abajo, en el techo para abajo y piso para abajo. Sí. El panorama, creo yo, es de muchísima incertidumbre, no solo económico, para el sector, para el que está engordando, altísimo. El criador creo que tiene mejores herramientas de defensa, ¿no? Aún a pesar de la seca. Sí, pero la seca no es menor, o cada vez está teniendo más impacto, ya son 2 meses, y hace muchos años que no veíamos un invierno tan crudo como este. Y te diría que pueden ir más de 30 heladas por lo menos en estos 2 meses. Hoy tuve la posibilidad de hablar con un criador de la cuenca del Salado, en la rural, en Palermo, y me decía que en su caso, por la sequía, bueno, lo primero que hizo fue vender todo el ternero a principio de la zafra y que después el nivel de preñez le bajó del 75 al 50%. Un criador de Las Flores, en provincia de Buenos Aires, con lo cual la seca complica, sí, esa preñez diría que fue más de seca del año pasado, hubo primavera-servicio, porque lo estás viendo ahora. La preñez de ahora es la consecuencia del pasado. Por eso me decía 3 años de seca. Bueno, sí, con toda lógica, ya ha pasado. Pero en estos momentos, a mí me ha pasado en administraciones que llevo, que la otra vuelta tuve que salir a vender 2 o 3 jaulas de golpe, porque lo que uno tenía presupuestado forrajeramente no lo ves. Entonces digo, lo que guardo se lo guardo a la vaca para el momento de la aparición y no para el ternero. Tuve que salir a vender toda la recría que venía guardando. O si no, la otra alternativa, pero yo en este caso no lo tenía, era encerrar
encerrar y recriar a corral con un costo mucho más alto. Claro, y lo que estamos viendo, por lo menos lo que se ve, lo que uno ve caminando la calle y lo que uno ve en función de lo que habla con la gente que está en el negocio de la carne, es que hay un consumo de pollo sostenido en los 48 kilos, porque la industria avícola abastece bien al consumo, pero hay una preferencia también del consumidor que dice mediante por el pollo y por el cerdo también, ¿no? Y también, ahí está siempre la famosa dicotomía, y que me he peleado con unos cuantos en cuanto a que hay que comer menos carne para exportar más, y esa falacia yo nunca la acepté. El mercado interno nuestro es nuestro principal consumidor y hay que cuidarlo. Y una vez que te reemplaza por otra carne, no vuelve, es muy difícil volver. Sí, más en esta situación de inflación y pobreza creciente. Tal cual. Gracias, Fede, como siempre, un abrazo grande. Dani, Javier Peralta, para hacer el cierre, no sé si tienen también alguna pregunta para Fede, y si no, les damos el pase para que ustedes hagan la conclusión y cierre de la charla. Bueno, gracias Nico, agradecerles a Fede y a Jorge por el acompañamiento y por toda la información que han compartido. Agradecerle a todos los presentes por participar de esta charla. Como siempre, después queda cargada en YouTube. Y lo dejamos a Javier Peralta, el secretario de FIFRA, que haga el cierre de la jornada. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de FIFRA queremos agradecerles la presencia que han tenido, una vez más. La mayoría ya son acompañantes habituales. Esperamos seguir no defraudándolos, y habida cuenta de la cantidad de participantes, creo que seguimos manteniendo vivo la inquietud de escuchar por lo general lo que nos dice Jorge Ingaramo y Federico Santander. Así que los vamos a esperar en la próxima, que nos vuelvan a acompañar. Nada más. Gracias, Javier, por el saludo final. Gracias, Dani. Bueno, y esperamos que se cumplan los pronósticos de Jorge Ingaramo por el bien de todos, ¿no? Que haya futuro, y un futuro mejor al que tenemos. Nos devolviste una visión optimista de la economía argentina. Falta que la política haga lo suyo, ¿no? Nos tiene prisioneros, creo yo, la política de sus entuertos, y estamos todos pagando los platos rotos, ¿no? De una dirigencia que se mira al ombligo continuamente, ¿no? Lamentablemente. Gracias, Fede, por los datos, por la información y el análisis. Gracias, Jorge. Gracias, Dani, y nos estamos viendo pronto en la próxima charla granadera. A ustedes.